Amén, gloria a Dios. Es grande el gozo. Gloria a Dios cuando cantamos, cuando alabamos a Dios, ese ritmito que tienen los boricuas, ¿verdad? Que cantan con esa música navideña. Por muchos años, ustedes saben que provengo de un país donde no hay Navidad, no sé ahora. Ese espíritu de Navidad en mi país no existe, está totalmente prohibido y nunca tuvo esa oportunidad de gozar de muchas cosas que se gozan en muchos de sus países. Y es por eso que le digo que siempre aprovechen las cosas lindas para decírselo al Señor, que siempre aprovechen esas bendiciones que se tienen de poder alabar a Dios en todo momento y decir tantas cosas maravillosas al Dios. Quiero compartir con ustedes. Vamos al mensaje de la palabra en esta mañana. Hoy venía con los misiles preparados, pero la mitad de la tropa se nos quedó. La mitad de la tropa hoy se nos quedó llamando a todos los hermanos enfermos, que si el COVID, que si el estómago, que si lo otro. Y todo el mundo llamándome por el pavo. Y en una de esas la hermana Margarita me llama y digo, la cancelo, no le voy a contestar el teléfono a Margarita, que también me va a faltar. Gracias a Dios que estaba afuera esperando. Viste, el que ya me confesé. Sí, porque nada más que me faltaba Margarita me llama por teléfono y digo, no, ya, ni una más. Ni una más. Gloria a Dios, era que estaba afuera para abrir la puerta, gloria a Dios por eso. Pero el Señor me ha dado un mensaje que quiero compartirle con ustedes en esta mañana, que es algo muy importante para la iglesia, y quiero que ustedes esta mañana presten toda la atención posible. Posiblemente lo den en dos partes, porque los hermanos que no vinieron, yo pienso que también necesitan oír este mensaje, y es algo muy importante para la vida cristiana, y es que entendamos a quién nosotros estamos creyendo. Y voy a hacer una pregunta un poco... usted dirá, ¿qué pregunta más tonta esta va a hacer el pastor en esta hora? Pero yo puedo preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos en Dios? ¿Por aquí nadie dijo amén? ¿Aquí nadie cree en Dios? ¿En esta fila nadie cree en Dios? ¿Nadie cree en Dios aquí? ¿Nadie cree aquí? Sí. ¿Amén? Porque se me quedan callados ahí, como que no creen. Entonces todos creemos en Dios. Y si creemos en Dios, sabemos que también ese Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y eso es muy importante, que todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, que creemos en Dios, con la edad que tengamos, porque para Dios no hay edades, cuando hay un propósito, con 80, con 90, con 100 años se cumplen. En la Biblia hay ejemplos de personas que cumplieron su propósito a los 90, a los 95, a los 80 estaba conquistando todavía. Estaba Josué con 80 años todavía haciendo cosas. Es decir, que no hay edad. Usted no diga ahora, ay no pastor, pero yo tengo cierta edad y no sé qué Dios va a hacer conmigo. Sí, Dios va a hacer contigo, porque Dios va a terminar la obra que comenzó en tu vida. Amén. Y hace unos días conversaba con un hermano, ya hace unos meses atrás, y este hermano se me acercó, no sé por qué, yo creo que fue Dios que lo puso en su corazón, y me dijo, pastor, no abandones el proceso. Y yo me quedé así mirándolo, esperando que me dijera otra cosa, pero solamente llegó ese momento y me dice, pastor, no abandones el proceso. Y me quedo yo pensando, y me doy cuenta que el proceso es aquello que nos conduce al propósito de Dios. ¿Estamos claros en eso? Esa palabra para mí fue como un parteaguas y fue como una respuesta de parte de Dios para muchas cosas las cuales están aconteciendo en mi vida, pero también muchas cosas que van a acontecer y que están aconteciendo en el medio de nuestra congregación. Como iglesia estamos en el medio de un proceso, estamos en el medio de una transición. No sé cuántos de ustedes se han dado cuenta, pero estamos en el medio de un cambio. Y las transiciones son complicadas, las transiciones son peligrosas,
Pero cuando vamos a la mano de Dios y estamos en el proceso de Dios, vamos entonces a llegar al propósito que Dios tiene con nosotros. Y así mismo pasa en nuestra vida privada. Dios nos manda a que abramos nuestra mente, nuestro corazón y podamos entender lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que tal vez no podamos comprender ahora, porque estamos en el medio de ciertos procesos, pero Dios nos va a ir aclarando en el camino cuál va a ser el camino que Él tiene para cada uno de nosotros. A veces no es fácil comprender, pero Dios nos hace comprender. Y mi mensaje en esta mañana va enfocado a eso. Si en esta mañana hay alguien que pueda sentirse deprimido, es normal que alguien pueda sentirse deprimido, que pueda sentirse mal por algo, afligido, podemos decirlo así. Yo estoy seguro que en esta mañana alguien de los que estamos aquí, si no estamos con ese sentimiento, podemos sentirnos también afligidos o preocupados por algo. Yo estoy seguro que alguien en esta mañana va a recibir este mensaje de parte del Señor. Si hay alguna aflicción en nosotros, si a veces estamos hasta sin fuerza porque hemos intentado resolver algo y no hemos podido resolverlo, o nos sentimos impotentes ante ciertas situaciones, Dios te dice en esta mañana que no abandones el proceso, que no abandones lo que has comenzado, porque no depende de tus fuerzas, depende de la fuerza que Él te da. Y al final, aunque no comprendamos por lo que estamos pasando, podemos darnos cuenta que al final, cuando lleguemos, podemos decir, Señor, lo que tú estabas haciendo en mi vida tenía sentido. Porque muchas veces estamos pasando por cosas que no entendemos el porqué y nos rompemos la cabeza, criticamos a Dios. Hay gente que hasta se pone brava con Dios o que hasta se aleja porque no entiende lo que está pasando. Pero después que pasa la situación, que llega el fin del proceso, que llega el propósito, entonces decimos, Señor, tenía sentido todo lo que tú habías hecho conmigo. Gracias por eso. Porque el proceso es el camino al propósito. Y como creemos en un Dios de propósito, no podemos llegar ahí sin antes no haber pasado por un proceso. Entonces, si nosotros abandonamos en este momento el proceso, si abandonamos en este momento cuando a veces nos sentimos lo más afligidos posible, lo más mal posible, entonces estamos abandonando el propósito de Dios. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Porque quiero ir profundizando un poquito más para que podamos entenderlo, para que podamos comprender esto, porque esto es muy importante. Que no abandonemos el camino a donde Dios nos ha traído. Tal vez hay alguien acá que no lleva mucho tiempo en los caminos del Señor. Tal vez hay alguien acá que está como intermitente. Tal vez hay alguien acá que puede estar también pasando por situaciones, que hay gente que ustedes saben que van de iglesia en iglesia, buscando a ver cuál es la iglesia que se canta, cuál es la que no se canta, cuál es la que alaba, la que no alaba, la que hace, la que no hace, pero en todo lugar que tú vayas, tienes que pasar por un proceso también. ¿Estamos claros en eso? Entonces, si Dios te ha traído hasta aquí, es porque eres parte del propósito que tiene Dios contigo en este lugar también. Y tenemos que estar claros con eso. Porque tenemos que ser atravesados por esos procesos para poder llegar a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Yo averiguaba lo que significa la palabra proceso. No sé cuántos conocen lo que significa la palabra proceso. Y dice que proceso es ir hacia adelante. Es una secuencia de acciones que nos llevan a un fin determinado. Eso es lo que significa proceso. Ir hacia adelante. Una secuencia de acciones que nos llevan hacia un fin determinado. Hay procesos que son espirituales, como el que pasamos nosotros en nuestra vida. También hay procesos que son naturales, que tienen que ver con la naturaleza. ¿Verdad? Como cuando se forma un huracán es un proceso. Se va formando, va creciendo, va alimentándose de todo esto. Hay procesos que son, es lo que llaman procesos naturales. Hay procesos químicos. No sé cuántos los que están aquí saben de química, ¿verdad? Hay procesos químicos, los cuales usted prepara algo con ciertas cosas y llega al fin de ese proceso, que puede ser un medicamento, puede ser una droga, puede ser cuantas cosas se puedan hacer. Pero nos estamos refiriendo aquí a ese proceso espiritual, a ese proceso que tiene que ver con nuestra relación con Dios.
Y lamentablemente hay mucha gente que no relaciona el propósito y el llamado de Dios como un proceso. Hay muchas personas que no están para eso, como decimos vulgarmente, no están para eso, no están para el proceso. Hay personas que quieren resolver las cosas al momento. ¿Eso no es? ¿Sí o no? Hay gente que quiere resolver solamente el momento, que viven del día a día. Yo estoy aquí porque quiero que Dios me sane. Yo estoy aquí porque me metí en tremendo lío, le debo a medio mundo y quiero que Dios me ayude a pagar las deudas. O estoy aquí porque he perdido todo y quiero que Dios me ayude a recuperar todo. Pero ahí no hay un propósito. Usted está aquí buscando algo temporal. Usted está aquí buscando algo que de momento Dios se lo puede dar y cuando usted consiga esto, usted se queda sin nada otra vez. Hay personas que son así en la vida. Hay personas que no tienen propósito, que si están en la iglesia es para calentar banco, como dicen. Si están en la calle no hacen nada, si están en su vida están para resolver el diario, el día a día, pero no están viviendo con un propósito, no están siguiendo ese proceso que Dios le ha puesto. Y Dios quiere que sus hijos, fíjense bien en esto, Dios quiere que todos aquellos al cual Él ha llamado, que puedan seguir y llegar al propósito que Él ha marcado para cada uno de nosotros. ¿Estamos dispuestos a eso? Con la edad que tengamos, con los problemas que tengamos, podemos creer de que Dios tiene un propósito con nosotros. Podemos creer de que Dios no quiere que nos quedemos en la mediocridad, que nos quedemos en el día a día subsistiendo, sino que vivamos bien, que vivamos tranquilos en su presencia. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Porque a veces es algo que es automático. La gente piensa que las bendiciones de Dios, que se llega al propósito de Dios de forma automática. Yo estoy aquí, Dios me bendice, me prospera, gloria a Dios, amén. No es así. Hay un propósito por el cual nosotros tenemos que caminar y tenemos que andar. ¿Para qué? Para que Dios nos lleve hacia donde Él quiere. Y eso es lo que nosotros llamamos proceso. Ahora bien, les voy a explicar otra cosa que es bien interesante, que descubrí también en todo esto. Y es que hay un propósito en la vida de todos aquellos que hemos sido llamados por Dios. ¿Estamos claros de eso? Hay un propósito. Pero también hay un llamado. Y es a lo que yo llamo llamado e identidad. Llamado e identidad. ¿Qué significa el llamado? El llamado tiene que ver muchas veces con lo que Dios hace contigo. ¿Ok? Dios te llama a salvación, Dios te llama a sus caminos, Dios te llama a todo eso. Es identidad. Todos nosotros tenemos una identidad como creyentes. ¿Somos salvos? ¿Somos o no somos salvos? Amén. ¿Somos salvos? Hasta tenemos algún ministerio que podamos tener. Tiene que ver con eso, con el ministerio que realizamos. Pero también hay un propósito. Y el propósito significa asignación. El propósito significa asignación. Es decir, Dios nos llama, Dios nos da una identidad, pero también nos da una asignación en la vida. ¿Estamos claros en eso? Es decir, Dios nos asigna algo. Es decir, que no llegamos al éxito automáticamente, sino que llegamos mediante todo este proceso. Y todo esto, ¿por qué se da? Tiene un sentido, hermanos. Porque Dios afirma nuestro carácter. Muchas veces tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas. Tenemos el talento para muchas cosas, pero no tenemos el carácter. Y Dios busca más carácter que talento. Busca más carácter que otras cosas que nosotros podamos tener. Y hay muchos cristianos que muchas veces no entendemos eso. Entonces, podemos ver que en la vida cristiana hay un propósito para llegar a Dios que nos hace pasar entonces por ese proceso. Pero después que he explicado todo esto, usted me dice, bueno, pastor, ¿y cómo podemos entender esto en la Biblia? ¿Dónde aparece esto en la Escritura? Hay disímiles de ejemplos en la Escritura, pero yo los voy a invitar particularmente en esta mañana, después de esta introducción, a que vengamos al Salmo 138.
Salmo 138. ¿Me acompañan al Salmo 138? ¿Me dicen amén cuando lo encuentren? Amén. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová. Porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Qué salmo más hermoso este de David. Sobre todo cuando va cerrando David, que comienza alabando a Dios por su misericordia, alabando a Dios por todas las cosas. Y dice que no solamente él, sino que lo alabarán todos los reyes de la tierra, porque reconocerán su grandeza. Vemos aquí entonces en el versículo 8, que el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. No sabemos por el momento el cual David estaba escribiendo este salmo, pero sabemos que el Señor hizo pasar a David por muchos procesos y bastante complicados. David fue ungido como rey, como todos nosotros sabemos, pero para llegar a ser rey tuvo que ser atravesado por todo esto. Las intenciones, primeramente, hay tres ejemplos que tienen que ver con este proceso de David. Primeramente, lo que pasó con Saúl. Saúl lo buscaba, ¿para qué? Para matarlo. Saúl lo perseguía y lo buscaba para matarlo porque sabía que le correspondía a él el reinado. Y ahí se encontró con ese primer obstáculo con el rey Saúl en ese tiempo. Luego pasó por un momento muy difícil en su propia familia, con su hijo Absalón. Su hijo Absalón se ganó su confianza. Él le entregó todos los mandos del reino a su hijo Absalón. Y Absalón lo que estaba haciendo, ¿ustedes saben qué cosa era? Estaba preparando toda una cama, como decimos nosotros, para darle un golpe de estado a su propio padre. Absalón se aprovechó de ser el hijo del rey, se aprovechó de toda la confianza que David le tenía, y entonces se rebeló en contra de él. Y eso provocó mucho sentimiento, provocó mucha tristeza en David. Pero también David pasó por sus propios pecados, por sus propias tentaciones. Cuando recordamos que David ya estaba en la cumbre de su trono, cuando ya David estaba siendo establecido, sus enemigos habían sido derrotados y se estaba llevando a cabo toda aquella preparación para la construcción del templo, de repente David cae en un pecado atroz. ¿Recuerdan cuál era? En 2 de Samuel capítulo 11, ¿verdad? David cae en este pecado, y aun cuando todas las cosas, hasta la adversidad y todo lo que pasó, que fue en el pecado de que mató a una persona, todas esas cosas que pasaron no interrumpieron la bendición que Dios tenía para él. Aun cuando todas las cosas estaban en su contra, aun que todo lo que estaba haciendo no estaba bien, Dios hizo por medio del profeta que él se arrepintiera y siguiera su camino hacia adelante. Es decir, que vemos aquí tres aspectos. Vemos gente, puede haber alguien en tu trabajo, en tu vida profesional o en tu vida de trabajo que quiera eliminarte a ti del camino. Pero si tú estás dentro del proceso de Dios,
eso te va fortaleciendo. ¿Cuántos de los que trabajan, que están aquí en esta mañana, han tenido a alguien en el trabajo que te hace la vida imposible? Menos más que nadie, ¿verdad? Nadie aquí ha pasado por eso. O algún negocio, algún trabajo que quieran destruirte. A los hijos de Dios nadie los destruye. Y si estás dentro de su propósito, de su proceso, eso te va a fortalecer para seguir adelante. Y eso va a ser una bendición grande para tu trabajo. Amén. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta porque nos pasa. Pasa en todas las áreas de estudio. Alguien que está estudiando, que es muy buena estudiante, y estamos estudiando, y hay alguien que te tiene envidia porque tú sacas mejor nota. Y te pone todo tipo de zancadilla para que tú no apruebes y no pases. Eso le pasó a David. Pero hay algo más triste aún, que aún dentro de tu propia familia, dentro de la gente más allegada a nosotros, gente que más amamos, gente que le hemos dado hasta cobijo, lo que está haciendo es preparando una cama para hacerme daño a mí. Persona a la que tú le abriste tu corazón, le abriste la puerta de tu casa, le diste confianza, le diste todo, y que esa persona con tus propios recursos te esté traicionando. Menos mal que a nadie le ha pasado eso, de lo que estamos aquí. ¿Tú sabes lo que es eso? Con tus propios recursos. Alguien que vive contigo, y lo que está haciendo es preparándote todo para que tú te hundas. Pero aún, hermano, con todas esas cosas, todo obra para bien para un hijo de Dios. Porque todo obra dentro de su proceso. Por eso recordemos siempre, hermanos, que hay un propósito, pero también es resultado de ese proceso que podemos estar viviendo. Y por esa razón, hermano, en el medio de todo lo difícil que David vivió, nunca se rindió. Permaneció firme para alcanzar el propósito de Dios. Y ese mismo propósito de Dios es el que Él tiene para cada uno de nosotros. Es de la misma manera que ese proceso David pasó, luchamos nosotros cada día con nuestras cosas y con nuestros problemas. Por eso es que Dios nos dice que no nos olvidemos, hermanos, de que Él está con cada uno de nosotros. Y hoy es el día en el que Dios nos dice, no abandones el proceso. No abandonemos, hermanos. No lo abandonemos. Porque ese proceso que estás viviendo no es más grande que el propósito de Dios. Es tiempo de que tú te levantes ahora, te sacudas de toda tristeza, te sacudas de toda incredulidad, te sacudas de todo eso y te levantes en el nombre del Señor y sigas adelante. Y sígase adelante porque la victoria es nuestra. Porque el plan de Dios tiene que culminarse en tu vida. Hermanos, es importante que como creyentes creamos de que Dios ha comenzado una obra en nosotros y la va a terminar. Y la va a terminar. Si hay algún problema en cualquier área de nuestras vidas, Él va a terminar ese proceso que Él ha comenzado. Ya sea en matrimonio, en familia, en ministerio, en trabajo. Y lo más lindo es que no nos creamos cosas que es porque yo me lo merezco ni porque tú te lo mereces. Es que Dios va a terminar lo que Él ha comenzado por su gracia. Y por el amor que Él siente por cada uno de nosotros. Porque así lo hizo con David. David fue un pecador igual que muchos de nosotros, igual que todos nosotros. David cometió errores igual que todos nosotros. Pero tenía la gracia de Dios. Tenía el amor de Dios. Y también él conocía eso. Y eso hizo de que hubiera un cambio en su vida y seguir obedeciendo a Dios. Y es por eso que muchos hermanos me preguntan a veces, pastor, hay quien me preguntaba en estos días, me decía, pastor, ¿por qué David, siendo asesino, siendo adúltero, siendo todas las cosas que hizo, el Señor decía que no había nadie que tuviera su corazón? Porque David entendió el propósito de Dios en su vida y fue obediente a lo que Dios quería hacer con él. Gloria a Dios por eso. Por eso, hermanos, es que Dios nos llama a eso. A que a pesar de que la gente se esté burlando de nosotros, a que a pesar de que las cosas no las estemos viendo bien en este momento, Dios va a obrar y Dios va a hacer las cosas que tiene que hacer. No importa lo que la gente diga,
No importa las calumnias que lancen contra nosotros. No importa los juicios, las críticas que se puedan levantar contra nosotros. No desmayemos en el medio de ese proceso. Mantengámonos firmes, porque vamos a ver la gloria de Dios en medio nuestro. Lo vamos a ver en su nombre. Tal vez si alguien hoy se sentía en medio de esa depresión, afligido, sin fuerzas, hoy más que nunca el Señor nos lo dice. Y no solamente a título personal, sino también como iglesia. Hoy yo me sentí así como que triste porque hay tantos hermanos que me han llamado. Me siento triste porque a veces uno dice, uno ora y se prepara, y a veces uno ve que hay hermanos que no valoran la obra del Señor. A veces uno ve que hay hermanitos y hermanitas que uno ama y que se van muriendo, arrastra para el trabajo. Se van muriendo para el trabajo, que tú dices, ay hermano, se va a morir por el camino. Pero sin embargo, para venir a la iglesia, nada más que es un simple resfriadito de cualquier cosa y ya no pueden venir a la iglesia. Y uno le da tristeza a eso, porque uno dice, y después son los primeros, y muchos vienen después y quieren pedir, ay Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, ayúdame, Señor, no sé qué. Pero si yo que soy humano estoy viendo eso, dime tú, Dios que está dentro, que está mirando. Y luego que vemos que vienen problemas y que no viene prosperidad y que no vienen cosas, también uno como pastor se siente mal en decirlo, porque entonces después dicen, ay, el pastor me ofendió, entonces me tengo que ir para el monte porque ahí el pastor me ofendió, porque yo vengo a pedir consuelo, a pedir esto, y tú estás diciendo la verdad y se ponen bravos. Honra a Dios, dale a Dios lo primero, obedece a Dios, y tú verás como la bendición de Dios tiene que florecer en tu vida. Tiene que florecer en tu vida. En los momentos difíciles, alábale. Y es por eso que cantábamos esto ahorita, porque David, en el medio de este salmo, el cual le estaba pasando por disímiles dificultades, ahí David, en vez de comenzar pidiéndole a Dios, en vez de David comenzar clamándole a Dios por su problema, lo primero que David estaba haciendo era alabándole y diciendo, te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, y yo te alabo también. ¿Cuántas veces nosotros en medio de nuestro proceso, de nuestra tristeza, de nuestra amargura, en vez de estar pidiendo y pidiendo y criticando, alabamos a Dios? En el medio del sufrimiento, en el medio de la situación, sacaste todo lo que tenemos y decimos, Señor, yo te alabo porque tú estás al control de mi vida, tú estás al control de lo que yo estoy pasando. Eso alaba al Señor, hermanos. David tuvo que vivir humillaciones, persecuciones, abandonos, traiciones, pero el objetivo de todo eso forjó su carácter y su personalidad ante Dios, para que cuando el propósito de Dios se cumpliera, él estuviera entonces preparado. Y esa es mi pregunta en esta mañana: ¿estaremos preparados para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas? Si hemos creído que no podremos salir de la situación en la que estamos pasando, si hemos creído que esto que estamos atravesando es el fin de todo, hoy tenemos que creer y salir por esa puerta sabiendo que no es el final del camino, que no vamos a morir a la orilla, que Dios está en el medio de nuestro asunto, que Dios está obrando con cada uno de nosotros. Es difícil, pero lo entendemos. Y que nunca, hermanos, escucha bien esto, nunca vamos a ser avergonzados. Un hijo de Dios nunca queda avergonzado. Dios nos dice en esta mañana una vez más que no abandonemos el proceso para llegar a su propósito. Dios nos exhorta en esta mañana que nos regocijemos en la situación en la que estemos. Dios nunca nos va a entregar algo en nuestras manos para lo cual nosotros no estemos capacitados para ello. Dios nos hace un llamado en esta mañana a desaprender. Yo quiero que nos pongamos de pie en esta hora.
Y quiero terminar con este consejo de parte de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a desaprender? Yo quiero que todo aquel que esté dispuesto a desaprender en esta mañana, vamos a dar un paso aquí al frente. ¿Alguien dijo amén? Yo voy a ver a Margarita que ya venga aquí. Vamos a orar. ¿Cuántos estamos en esta mañana dispuestos a desaprender? Porque ese es el primer paso para poder entender la voluntad de Dios. A la hora que usted aprende a desaprender, usted está listo para lo que viene de parte de Dios para nuestras vidas. Alguien decía que la persona que está lista para el cambio es aquella que está lista para desaprender. Este autor decía que los analfabetos del siglo XXI, fíjense, los analfabetos del siglo XXI no son aquellos que no sepan leer ni escribir, esos no van a ser analfabetos, sino aquellos que no sepan aprender a desaprender y reaprender. Si usted no está dispuesto a reaprender, a desaprender y reaprender otra vez y a cambiar su mente para lo que Dios tiene preparado, usted se va a quedar siempre lo mismo. Y no va a haber avance en su vida. Para que el propósito de Dios, para que ese proceso que estamos pasando se pueda realizar, hay que soltarse. Señor, yo estoy aquí porque quiero reaprender. Quiero comenzar de nuevo. Todo lo que me han enseñado, todo lo que he aprendido en la vida, todo lo que tengo, toda la lógica que yo tengo, no va caminando con tu proceso. Yo quiero que mi mente y mi corazón estén abiertos a lo que tú quieres hacer en mi vida. A eso Dios nos llama, a creerle a Él en todas circunstancias, en todo momento. Y no creamos lo que la gente nos dice. Hay una historia muy interesante que dice que había una rana que venía, un grupo de ranas que venía saltando, y una de ellas cae en un hueco muy profundo. Y aquella rana intentaba saltar y no podía salir. Las amigas que venían con ella, todas las ranas que venían con ella, hicieron una cadena para sacarla del hueco, pero no llegaban y no podían ayudarla. Intentaron de muchas maneras y no podían sacarla del hueco, hasta que dijeron: oye, nuestra hermana se va a morir, es mejor que le avisemos que ya no hay más remedio para ella, para que no haga más el intento de hacer más nada. Y ahí comenzaban a gritarle a aquella rana que se quedara en el hueco, que se rindiera, que no saltara más. Y mientras más le gritaban a aquella rana que se quedara, que muriera, aquella rana saltaba más y saltaba más y saltaba más, hasta que en un momento dio un salto bien grande y salió del hueco. Y todos se preguntaron: pero ¿cómo pudo lograr hacer esto? ¿Cómo lo pudo lograr si estábamos diciendo que nadie podía y que ella no podía? Al final se dieron cuenta que la rana era sorda. A veces, y más que eso, Dios nos llama a que seamos oídos sordos a todo lo que nos dicen, porque hay un propósito de Dios en nosotros. Dios quiere hombres y mujeres que aún estando en la tumba, fíjense, estando en la tumba, saben que van a salir. No se van a quedar ahí, saben que Dios va a hacer algo para sacarnos de ahí en ese momento. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento yo quiero que oremos, Señor. Te pido por este grupo de hermanos y por toda la congregación, que aprendamos, Señor, a ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sabemos, oh Dios, de que tú tienes un propósito en nuestras vidas, pero para llegar ahí tenemos que pasar por un propósito, por un proceso, el cual nos va a ir formando, nos va a ir fortaleciendo para ir entendiendo lo que tú tienes que hacer en nosotros, Señor. Yo te pido en esta hora que cualquier situación por la que podamos estar pasando, que tú puedas estar trabajando, Señor, en nuestras vidas. Que tu obra pueda realizarse completamente en cada uno de nosotros. Y que ahora, Señor, en tu nombre,
Cada uno de nosotros estamos conscientes de lo que tú estás haciendo con nosotros. Aunque pensemos que no podamos más, aunque estemos medio tristes, aunque estemos medio afligidos, hoy salimos en victoria y contentos, sabiendo de que estamos en el medio de tu proceso. Sabemos que estamos haciendo tu voluntad. Aunque muchas veces podamos caer en pecado, podamos hacer cosas que no te agradan, pero tu Espíritu Santo pone en nosotros el arrepentimiento. Tu Espíritu Santo trabaja en nosotros para que nosotros podamos seguir caminando en tu proceso. Yo te pido por cada uno de nosotros en esta manera, porque sabemos que solo no podemos llegar, pero sabemos que tú obras, Señor, en medio de nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Síguenos guiando en tu camino, porque sabemos que la victoria está de nuestro lado. Bendícenos, Señor, a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Y podemos clamarlo así como dijo David. Yo sé que mi Redentor vive, que tú cumplirás tu propósito en mí. Así que, hermanos, en esta mañana, si creías que todo estaba acabado, hoy yo te invito de una manera bien especial a que te aferres a ese Dios que te toma de la mano y te levanta. A ese Dios que levanta al caído. A ese Dios que anda caminando con nosotros día tras día. Oremos a Dios una vez más, pidiéndole al Señor por esta bendición. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, y dígaselo al Señor así. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, en este momento, Señor, me rindo a ti, me aferro a tu mano, me sacudo del polvo y decido no abandonar el proceso. Yo no me suelto de ti, aunque vaya a lo más profundo del abismo. Yo no me suelto de ti, aunque las cosas se pongan peor, Señor. Yo no me suelto de ti, porque tú cumplirás tu propósito en mí. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.